Y estamos de vuelta. Es momento de que tus profesoras de inglés, Raisi e Iman, continúen afianzando tus conocimientos sobre cómo describir cosas utilizando los adverbios, además del uso de la coma en textos en inglés. En el día de hoy continuaremos aprendiendo about descriptions, adjective and adverbs, es decir, sobre la descripción, los adjetivos y los adverbios, con el cual seguirás aprendiendo vocabulario y a desarrollar la comprensión oral y escrita, además de aprender sobre los adverbios, con el objetivo que al final de esta clase continúes afianzando tus conocimientos sobre este tema. Ahora recapitulemos la clase anterior. So, listen to your teacher Iman. Escucha a tu teacher Iman porque ella volverá a explicarte. Remember that an adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. Adverbs often end in ly, but look exactly the same as their adjective counterparts. Una vez más te digo que un adverbio es una palabra que modifica o describe un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. En inglés, los adverbios a menudo terminan en ly, ly, pero algunos tienen exactamente el mismo aspecto que sus contrapartes adjetivas. According to the adverbs, según los adverbios, Devin is loud, quick, reckless, and aggressive. Devon es ruidoso, rápido, temerario y agresivo. Iman, what about adding new word to our student vocabulary? ¿Qué tal si agregamos una nueva palabra a nuestro vocabulario? It sounds good. The new word, la nueva palabra es peque. Antes de explicarte el significado de esta palabra, me encantaría que la puedas escribir. Para eso te la voy a deletrear. First in English, then in Spanish. Primero en inglés y luego en español. P, I, C, K, Y, peque. En español, P, I, C, K, Y, peque. This word means that a person or an animal is very careful about choosing or accepting things like food. Esta palabra significa que una persona o un animal es muy cuidadoso o quisquilloso para escoger o aceptar cosas como los alimentos. Para seguir aprendiendo sobre este adjetivo, pasemos a la siguiente actividad. I'm going to read you the following test. Please identify the adverbs. Te voy a leer el siguiente texto. Tu deber es identificar los adverbios. I'm going to read it slowly. Lo leeré lentamente. Thanks for watching Mr. Snuggles while I'm away. Gracias por cuidar a Mr. Snuggles mientras estoy fuera. Hi, Monica. Hola, Mónica. Thank you so much for taking care of my cat, Mr. Snuggles, while I'm on vacation this weekend. Muchas gracias por cuidar de mi gato, el señor Snuggles, mientras estoy de vacaciones este fin de semana. You are such a great friend, and I know you will watch him very lovingly. Eres una gran amiga y sé que lo cuidarás amorosamente. Mr. Snuggles is very picky, and if he doesn't have things exactly the way he prefers, he acts aggressively. El señor Snuggles es muy quisquilloso a la hora de comer y si no tiene las cosas exactas que prefiere, actúa agresivamente. What can I say? Mr. Snuggles is a crazy cat. ¿Qué puedo decirte? El señor Snuggles
es un gato loco. Thank you again for taking care of him. Gracias de nuevo por cuidarlo. When I'm back on Monday, you can come over and hear about my trip. Cuando regrese el lunes, puedes venir y enterarte de mi viaje. Big hugs, Carol. Abrazos, Carol. Imam, do you like to take care of a cat like that? ¿Te gustaría cuidar un gato como ese? Of course not. Por supuesto que no. Estudiante, para que puedas identificar los adverbios que se utilizaron en este texto, le pido a tu teacher Imán que vuelva a leerte, esta vez solo en inglés. Luego, she's going to give you the answers. Ella te dará las respuestas. Thanks for watching Mr. Snuggles while I'm away. Hi, Monica. Thank you so much for taking care of my cat, Mr. Snuggles, while I'm on vacation this weekend. You are such a great friend, and I know you will watch him very lovingly. Mr. Snuggles is very picky, and if he doesn't have things exactly the way he prefers, he acts aggressively. What can I say? Mr. Snuggles is a crazy cat. Thank you again for taking care of him. When I'm back on Monday, you can come over and hear about my trip. Big hugs, Carol. The adverbs used in this text are only two: lovingly and aggressively. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Según el texto que hemos leído, escoge la respuesta correcta a la siguiente pregunta. Number 1. This is a letter from 2. This is a thank you letter for taking care of A. Carol's dog, B. Carol's cat, and C. Carol's first pet. Now, your teacher Raisi is going to give you the answers. Es mi turno de darte las respuestas. This is a letter from Carol to Monica. This is a thank you letter for taking care of A. Carol's dog, B. Carol's cat, C. Carol's first pet. La respuesta es la letra B. This is a thank you letter for taking care of Carol's cat. Esta es una carta de agradecimiento por cuidar el gato de Carol. Ahora pasemos a nuestro último ejercicio. I'm going to give you 2 sentences. Please circle true or false. If the answer is false, write the correct information. Te diré 2 oraciones. Por favor, encierra en un círculo true or false, verdadero o falso. Si la respuesta es falsa, escribe la información correcta. 1. True or false? Carol is going on vacation for 2 weeks. Carol se irá de vacaciones por 2 semanas. 2. True or false? Mr. Snuggles is a very picky cat. El señor Snuggle es un gato muy quisquilloso. Las respuestas de este ejercicio te serán dadas por tu teacher Iman. 1. Carol is going on vacation for 2 weeks. False. Falso. Carol is going on vacation for 1 weekend. Carol se irá de vacaciones por una fin de semana. Number 2. Mr. Snuggles is a very picky cat. True. Verdadero. Nuestra clase del día ha terminado. Pero ya sabes que debemos recapitular lo aprendido. Today we continued learning about adverbs.
Hoy continuamos aprendiendo sobre los adverbios. Remember that an adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. And they often end in ly. Una vez más te digo que un adverbio es una palabra que modifica o describe un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. Y a menudo en inglés terminan en ly. Ahora, para que practiques en casa, tu teacher Iman te dirá cuál es tu asignación. Write 2 sentences that describe the actions of 2 people you know, using the following adverbs. Escribe 2 oraciones que describan las acciones de 2 personas que conozcas usando los siguientes adverbios. Quietly, que significa tranquilamente. Loudly significa ruidosamente. Aggressively significa agresivamente. Y recklessly significa temerariamente. Ahora es momento de que repases tus clases de francés con el profesor Echazón, quien te ayudará a recordar el tema del pasado imperfecto y el pasado compuesto en este hermoso idioma. Pasemos a nuestra clase del día de hoy. Hoy aprenderemos sobre cómo expresar acciones del pasado. Los 2 tiempos más importantes que se utilizan para hablar del pasado son le passé composé y l'imparfait. Para entrar a nuestro tema, vamos a escuchar una conversación y recuerda prestar mucha atención para poder entender mejor. Salut, ça va? Oui, ça va. Et pour toi? Où est-ce que tu étais hier soir? Hier soir? Chez moi? Chez toi. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. Ah, j'ai perdu ton appel parce que je regardais un bon film français. Como puedes notar, es un diálogo en el cual todas las acciones están en pasado. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Dónde estabas anoche? Anoche, en mi casa. En tu casa. Te llamé, pero no respondiste. Oh, perdí tu llamada porque estaba viendo una buena película en francés. Como puedes notar, en esta conversación utilizamos 2 tiempos. El primer tiempo se llama imperfecto, en francés l'imparfait. Y el segundo tiempo se llama pasado compuesto, en francés passé composé. C'est quoi le passé composé? ¿Qué es el pasado compuesto? Le passé composé est le temps passé du présent de l'indicatif. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Exemple, j'ai apporté des fleurs à ma femme. Cela implique que ma femme a toujours ses fleurs en ce moment. El pasado compuesto es el tiempo pasado del indicativo presente. Se utiliza para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, le he llevado flores a mi esposa. Esto implica que mi esposa todavía tiene estas flores en este momento. ¿Cómo se forma el pasado compuesto? Le passé composé se forme avec les auxiliaires avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe. El pasado compuesto se forma con los auxiliares avoir o être seguido del participio pasado. ¿Qué es un participio pasado? Le participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés au mode actif et passif. Por ejemplo, dans la phrase « Je suis allé faire une randonnée en montagne », aller est le participe passé du verbe aller. El participio pasado designa el tiempo del verbo que se usa para la formación de tiempos compuestos en modo activo y pasivo. Por ejemplo, en la oración Je suis allé faire une randonnée en montagne, aller
es el participio pasado del verbo aller. Veamos juntos algunas expresiones que podemos utilizar al momento de usar el pasado compuesto en una frase. Estas expresiones son las siguientes. Número 1. Hier, ayer. 2. Hier soir, ayer en la noche. 3. Hier matin, ayer en la mañana. 4. La semaine passée, la semana pasada. 5. Le week-end passé, el fin de semana pasado. 6. L'année passée, el año pasado. Veamos algunos ejemplos con las expresiones de tiempo. Vamos a ver. Hier, je suis allé au supermarché. Ayer fui al supermercado. 2. Hier matin, j'ai mangé un bon sandwich. Ayer comí un buen sándwich. 3. L'année passée, nous sommes allés à Paris. El año pasado fuimos a París. Como puedes ver, en los tres ejemplos son acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. El pasado compuesto se utiliza para expresar una acción que empezó en pasado y terminó en pasado. Repita después de mí. Hier, ayer. Hier soir, ayer en la noche. Hier matin, ayer en la mañana. La semaine passée, la semana pasada. Le week-end passé, el fin de semana pasado. L'année passée, el año pasado. Veamos cómo se escribe ahora. Hier se escribe H-I-E-R. Hier soir se escribe H-I-E-R-S-O-I-R. Matin se escribe M-A-T-I-N. Semaine passée se escribe S-E-M-A-I-N-E-P-A-S-S-E-E. Weekend se escribe W-E-E-K-E-N-D. L'année se escribe L'-A-N-N-E-E. C'est quoi l'imparfait? Qu'est-ce l'imperfecto? L'imparfait est utilisé pour une description, parler d'une habitude, d'une action en progression dans le passé. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. Ici, c'est une habitude. Imperfecto se usa para una descripción palabral de un hábito o de una acción en curso en el pasado. Por ejemplo, cuando hacía frío, no se olvidaba de poner los guantes en la chimenea. Aquí es un hábito. ¿Cómo se forma el imperfecto francés? L'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent auquel on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. El imperfecto se forma para todos los grupos en la raíz de la primera persona del plural del presente del indicativo a la que añadimos las terminaciones AIS, AIS, AIT. Son los pronombres singulares. Para plural tenemos IONS, IEZ, AIT. ¿Qué tal si conjugamos un verbo en imperfecto para poder entender mejor? Conjugamos el verbo regarder en imperfecto. Por ejemplo, je regardais, tu regardais, il, elle regardait, nous regardions, vous regardiez, il, elle regardait. Como puedes notar, agregamos la terminación del imperfecto al radical del verbo según el pronombre personal. Por ejemplo, je, AIS,
tu, AIS, il, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT. Escuchemos de nuevo el diálogo para analizar las frases. Salut, ça va? Oui, ça va. Et pour toi? Où est-ce que tu étais hier soir? Hier soir? Chez moi? Chez toi. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. Ah, j'ai perdu ton appel parce que je regardais un bon film français. Como puedes notar, es un diálogo en el cual todas las acciones están en pasado. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Dónde estabas anoche? Anoche, en mi casa. En tu casa. Te llamé, pero no respondiste. Oh, perdí tu llamada porque estaba viendo una buena película en francés. La primera pregunta fue, ¿Où est-ce que tu étais hier soir? ¿Dónde estabas anoche? En esta pregunta, como puedes notar, el verbo está en imperfecto. ¿Sabes por qué? Porque es una acción que estaba en curso entre el pasado y el presente. La segunda frase es, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Te llamé, pero no respondiste. En este caso, las dos acciones se terminaron o se quedaron en el pasado, es decir, no tienen nada que ver en el presente, por eso utilizamos el pasado compuesto. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en la capital y todos los días iba a trabajar en bus. Todos los años tomaba mis vacaciones en junio y pasaba un mes en los Estados Unidos. Un día recibí una oferta de trabajo en París, decidí aceptarla y poco después me mudé. Ahora, ¿cuáles son las frases que están en pasado compuesto y cuáles son que están en imperfecto en el texto? Hagámoslo juntos. Las frases que están en pasado compuesto son las siguientes. Un jour, j'ai reçu une proposition d'emploi à Paris. Un día recibí una oferta de trabajo en París. 2. J'ai décidé de l'accepter un peu après, j'ai déménagé. Decidí aceptarlo y poco después me mudé. Veamos ahora las frases que están en imperfecto en el texto. 1. Lorsque j'habitais à Santo Domingo, je travaillais au centre-ville et j'allais tous les jours au travail en bus. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en la capital y todos los días iba a trabajar en bus. 2. Chaque année, je prenais mes vacances en juin et je passais un mois aux États-Unis. Todos los años tomaba mis vacaciones en junio y pasaba un mes en los Estados Unidos. L'imparfait est utilisé pour parler d'une action passée ou un état passé qui a duré, une habitude passée qui n'a plus cours, une description de quelque chose que l'on a vu, lu, entendu de quelqu'un qu'on a rencontré. Le passé composé est utilisé pour exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée dans le passé et qui est achevée. El imperfecto se usa para hablar de una acción pasada o un estado pasado que ha durado, un hábito pasado que ya no se usa, una descripción de algo que hemos visto, leído, oído de alguien que conocimos. El pasado compuesto se utiliza para expresar una acción única que tuvo lugar en el pasado y que se ha completado.